Pues continuamos en este espacio, yo decía preelectoral, electoral ya, que hemos puesto en marcha en Canal Sierra de Cádiz para conocer las diferentes opciones políticas que se pueden tomar de cara a ese 2 de diciembre, que ya sí que está a la vuelta de la esquina prácticamente. Hoy estamos analizando parte de la oferta dentro de lo amplio que es un programa electoral y que obviamente y lógicamente es difícil desgranarlo completamente en un espacio como el nuestro, pero sí que estamos conociendo parte de las propuestas que nos traen para la comarca de la Sierra, para toda Andalucía, una formación como Andalucía Adelante, y lo estamos haciendo de mano de una de sus candidatas, Inmaculada Nieto. Inmaculada, estábamos hablando de una parte de la entrevista de las infraestructuras, que es una de las banderas que desde las alcaldías esas que nos ha hablado, desde Izquierda Unida, desde la propia Izquierda Unida, desde Podemos, desde la confluencia de partidos, habéis tomado y lo habéis escenificado en la A384, el desdoble de esa carretera. Nos decía, importante para el desarrollo de la comarca. Claro, porque no hablamos solo de la comunicación entre nuestros pueblos, que bien valdría que la Junta ampliara el Consorcio Metropolitano de Transporte de la Bahía de Cádiz o conformara uno propio para la Sierra. Bien valdría que entre los pueblos de la Sierra hubiese una comunicación más fluida con transporte público. No solo hablamos del movimiento de las personas, hablamos del movimiento de la mercancía. Y una sierra en la que aspiramos a hacer política con financiación pública que permita que la riqueza que genera se quede aquí, necesita que haya implantación empresarial aquí. Y para eso a la empresa le tienes que abaratar los costes fijos, y uno de los grandes costes que afrontan las empresas es el transporte de su mercancía. Y no podemos aspirar a fortalecer ese tejido empresarial y a hacer iniciativas novedosas, a diversificar los cultivos, a transformarlos e incluso a respaldar una red de distribución de esa mercancía que genere recursos, que den empleo aquí, si no tenemos unas comunicaciones adecuadas. Entonces el desdoble de esa carretera es fundamental en términos económicos y en términos sociales. Desdoblar esa carretera genera no ya el empleo de desdoblarla, es el empleo que trae aparejado que aquí ganemos desde Jerez hasta Antequera casi una hora de camino, que la mercancía transite hacia Antequera, que es un nodo logístico de distribución de mercancías, con rapidez. Eso ya nos pone en una nómina de ciudades que son atractivas para las empresas porque están bien comunicadas. Nuestra sierra, si quiere vivir no solo de la riqueza primaria, del sector extractivo, de la agricultura pura y dura, si quiere dar el otro salto, el de la industria de la transformación, la industria agroalimentaria, el de aprovechar el valor añadido que tiene la riqueza que nosotros ya tenemos por nuestra tierra, por nuestras condiciones, la inversión pública para esa carretera es fundamental. Y no vale más excusas, porque todas las enmiendas que hemos hecho durante esta legislatura para que el Partido Socialista pusiese el desdoble de esta carretera como una prioridad, las ha rechazado, con Ciudadanos, por cierto, que es quien le ha ayudado al Partido Socialista durante esta legislatura. Y no es justo, porque eso no permite a la sierra competir en igualdad de condiciones con otros territorios mucho mejor comunicados. Por tanto, esa infraestructura es fundamental. Hacía usted mención al papel de las alcaldías nuestras. Alcalá del Valle ha hecho una movilización formidable, su ciudadanía, por la carretera de Lora, con su alcaldesa al frente, por la carretera de Lora, porque eso era imposible, inaceptable. Bueno, pues hay otros temas de comunicación en nuestra comarca de la Sierra que desde Adelante Andalucía aspiramos a que no tenga que haber años de movilizaciones para resolverlo. Sí, porque además el tema de la carretera de Lora no ha tenido una fácil solución, ni muchísimo menos, y no ha llegado llovido del cielo precisamente. Llevan años de una lucha tremenda. Efectivamente. Porque además la carretera era inaceptable. Y hacía que Alcalá del Valle, además de ser geográficamente el último pueblo de la provincia, por llevarlo de alguna forma, era un pueblo completamente apartado por eso, cuando tiene
una agroindustria importante, Claro. el espárrago, el aceite, y se veía complicada la cosa, que al final es lo que pasa en el resto. Nos hablaba usted de propuestas que se convierten en hechos. Si Adelante Andalucía formara parte de un hipotético gobierno, es pronto para saber y pronto para hacernos caso. Entiendo que esa carretera sería una prioridad absoluta. Absoluta. Esa carretera tiene que entrar con un cronograma serio, con sus presupuestos, en los primeros consejos de gobierno que se hagan, porque evidentemente no estamos hablando de una obra pequeña, eso requiere tiempo, por tanto hay que correr. Si la consideramos una prioridad, hay que correr. Y eso quiere decir, pues no palabras, no ruedas de prensa, eso quiere decir que en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, de un gobierno de Adelante Andalucía, ya nuestra gente de la sierra pueda ver que ahí está su proyecto y que están las máquinas trabajando. Porque si no es, pues eso, estamos estudiando, estamos valorando, estamos muy preocupados, vamos a hacer la palabrería del Partido Socialista que nos ha traído a 2018 con la sierra sin ese desdoble terminado después de tantos años que se inició la 382. En materia de sanidad también habéis sido bastante crítico con el gobierno de la Junta de Andalucía con respecto a esta comarca. Habéis sido bastante crítico por deficiencias desde la atención primaria a la hospitalaria, que seguimos. Es que la sierra en eso también tiene un problema complicado. La parte norte con el hospital de referencia en otra provincia, lo que eso genera, burocráticamente hablando. Con el hospital de Ronda. Claro, y luego una atención hospitalaria para toda la sierra sin alternativa pública. Un hospital concertado, un hospital privado de Pascual, más los problemas de la red primaria, que también han sido objeto de iniciativas allí. No puede ser, no podemos seguir siendo una anomalía eso. Y la manera en la que la Junta ha planificado la atención sanitaria para nuestra sierra ni atiende bien nuestras urgencias. Hay que recordar que no tenemos el helicóptero de emergencia sanitaria todo el año y eso es un problema para nuestra sierra, precisamente porque nuestras carreteras están como están. No tenemos una alternativa de hospital público al hospital privado y luego tenemos un hospital que nos atiende en determinadas situaciones y en determinadas zonas que se encuentran en otra provincia. Todo eso requiere de un replanteamiento. Luego también tenemos, como pasó al principio de la legislatura, los problemas que tuvimos con los traslados de las personas que necesitaban tratamientos de radioterapia, que hacían un viaje muy penoso desde los pueblos de la sierra, o bien hasta Sevilla, o bien hasta Algeciras. En fin, era algo a lo que había que poner freno. Eso ahí también eso es una anomalía porque en una situación tan complicada eso era algo inaceptable. Ir desde Torre a la Quimea a Sevilla o a Algeciras. Efectivamente. Entonces, nosotros tenemos dos convicciones. La primera, que la sierra puede perfectamente, en su zona básica de salud, reorientarse para optimizar los recursos que ya tiene. Y luego hay que reforzar la red pública. Por supuesto, necesitamos el helicóptero los 12 meses del año, como lo tienen las otras 4 provincias que disponen de ese servicio. Nosotros no queremos más que otras provincias, pero las zonas en las que se ha detectado que ese helicóptero es necesario, y la provincia de Cádiz es una de ellas, y nuestra zona es una de ellas, por eso su base está en Jerez, todo el mundo lo tiene 12 meses. Nosotros también debemos tener los 12 meses porque nuestras dificultades en las carreteras, nuestro aislamiento, nuestros problemas para llegar ante una emergencia sanitaria, el primer hospital, no son estacionales, son los 12 meses del año. Entonces hay que mejorar el servicio de urgencia, tanto el de carretera, el que nos prestan las ambulancias, como el que se hace de emergencia sanitaria aérea. Hay que reforzar la atención primaria, porque cuanto mejor funcionen nuestros centros de salud, menos desplazamientos vamos a tener que hacer a los hospitales. Y luego hay que hacer un planteamiento honesto y tranquilizador con respecto al Hospital de Pascual. Los trabajadores y las trabajadoras del Hospital de Pascual no tengan nada que temer de Adelante Andalucía, porque precisamente un gobierno de Adelante Andalucía es lo que a ellos les garantizaría en un futuro tener su puesto de trabajo y el desarrollo de su actividad profesional en el ámbito sanitario público, porque al SAS le faltan más de 5.000 profesionales de todos estos años de recorte.
y por tanto no sobra nadie en la sanidad. Lo que queremos es reforzar la pública y ellos no tienen nada que temer, que sabemos que muchas veces ven con temor, como es lógico, qué ocurriría con sus puestos de trabajo si efectivamente Adelante Andalucía implantara un fortalecimiento de la red pública. No tienen nada que temer. Entran en el más vale malo conocido, ¿no? Es comprensible, las cosas están muy difíciles, las cosas están muy difíciles y eso es perfectamente comprensible. Pero me alegra su pregunta porque me da la oportunidad de despejar esa incógnita que puedan albergar. No tiene el personal enfermero, no tiene el personal médico, el personal sanitario en general nada que temer, el que trabaja en hospitales concertados o privados, porque lo que nosotros y nosotras queremos es que haya un fortalecimiento de la red pública y por tanto necesitamos en la pública más médicos, necesitamos más enfermeros y enfermeras, efectivamente. No solo no sobra gente, sino que es probable que cuando tuviésemos una red fortalecida aún tuviéramos que seguir afrontando carencias, porque la sanidad es un servicio que necesariamente se tiene que ir adaptando a las necesidades de la población y eso no ha tocado techo todavía. Entiendo que apostáis por un hospital público en la sierra. Sí, lo primero y principal, porque no sus debemos... palabras, digo. Sí, pero que para no generar una expectativa que luego se puede interpretar como una mentira electoral. Un hospital. Nuestra primera estrategia es el refuerzo de la atención primaria. El refuerzo de la atención primaria es fundamental. Acabar o minimizar a lo razonable los tiempos de las listas de espera. Una persona no puede estar un año esperando que le vea un traumatólogo para hacerle un cambio, una prótesis de cadera. Una persona no puede estar 8 meses sin tener un diagnóstico porque le falta una prueba. Porque además en la red pública, a día de hoy, todavía estamos al 30% por la tarde. Por tanto, en la red pública, en la actual, ya tenemos margen para aumentar el número de intervenciones quirúrgicas y aumentar el número de pruebas diagnósticas. Y además tenemos todo el margen que queramos de hacerlas en los centros de salud. Por eso la primera estrategia es mejorar la atención primaria, que en nuestros centros de salud el médico que nos atiende tenga al menos 10 minutos para vernos, que haya personal enfermero suficiente, que se puedan atender también las urgencias domiciliarias. Cuando tengamos eso mejorado, tenemos que saltar a ver qué hacemos con la red pública. Y efectivamente en la Sierra de Cádiz tiene que haber una alternativa pública de la cual ahora carecemos y a eso habrá que meterle mano tan pronto tengamos fortalecida la atención primaria. Creo que queda claro. Las carreteras hemos dicho que una prioridad inmediata ponerla en marcha. Total y absolutamente. Y el refuerzo de la atención primaria también. Y un hospital público sería una aspiración futura, pero que entendemos que va a tener un plazo porque hay que reforzar y porque hay la primaria. Y porque hay un concierto que firmado que está vigente, claro. Y hay que cumplir con los compromisos ya dados. Otra pata importante de esas políticas sociales, la educación. También en nuestra zona carecemos de suficiente formación, por ejemplo, profesional. No sé, en esa línea que tenéis pensado para... Hay dos partes de la educación que nos preocupan. Yo antes hacía una referencia de pasada porque tenía que ver con las comunicaciones, el tema del transporte escolar. Pero es verdad que nos preocupa la orientación de la formación y la capacidad que tenemos de minimizar el fracaso escolar y la garantía de que la formación no solo atiende a nuestras posibilidades de encontrar trabajo, que está muy bien, pero también hay que atender a que por vivir en un núcleo rural no has de tener menos oportunidades o menos facilidades para acceder a una educación superior si es tu deseo, si vienes con esa inclinación y quieres hacerlo. La formación profesional, que además la ley se ha quedado en mitad de ninguna parte por el adelanto electoral, la formación profesional tiene que dar respuesta a muchas de estas claves. Tenemos que vincularla, por un lado, a las expectativas futuras de creación de empleo y de riqueza que puede haber por territorio, pero también la tenemos que enfocar a una capacitación de las personas que las haga potencialmente beneficiarias de esa nueva industria que queremos implantar. Es decir, si queremos plantear para la sierra que el valor añadido de su producción se quede aquí,
necesitamos personal cualificado para esa nueva industria agroalimentaria, necesitamos personal familiarizado con nuevas tecnologías, necesitamos personal familiarizado con la tecnología que va vinculada al sector eólico, al sector solar. Entonces, ese filón formativo, lo normal es que lo acerquemos a los núcleos donde queremos implantar ese tipo de empresas o donde queremos que haya iniciativa privada que las ponga. Y eso es un reto y una carencia importante que tiene la sierra, porque últimamente cuando se le hablaba al Partido Socialista durante la legislatura de la formación profesional o de la educación, nada más que nos hablaba de hostelería y de poco más. Y no queremos solo formar a personas, capacitarlas para trabajar en el sector de la hostelería, que está muy bien, y está muy bien tener un sector profesional de la hostelería, pero hay muchos más sectores que generan empleo estable, que generan empleo durante todo el año, que darían mucha riqueza y mucha vida a los pueblos de la sierra, y hay que acertar con esa oferta que se haga, que acerque las posibilidades formativas de la gente y que donde vive no determine qué es lo que únicamente puede estudiar. En temas de agricultura también habéis mantenido varias sectoriales con agricultores. En nuestra zona la agricultura tiene una importancia. No se habla mucho de la agricultura en los últimos tiempos, las últimas campañas parece que ha desaparecido del interés, hemos dejado de ser, parece, del campo y el desarrollo lo buscamos por otra parte, pero vosotros sí que os estáis acercando mucho al tema de la agricultura como base de muchas cosas, ¿no? Porque hablábamos de un sector agroalimentario, de una transformación, claro, pero ¿qué transformamos, no? Claro, es que el sector primario, bueno, quien no le quiera dar importancia no conoce Andalucía, o sea, no conoce las miles y miles y miles de familias que viven del campo y no conoce en modo alguno cómo ese modo de vida en lo económico también es un modo de vida en lo cultural y en lo social, y que marca el pulso del ritmo de la vida de nuestros pueblos interiores, igual que los pueblos costeros marcan el ritmo de sus picos, digamos, de vida con la temporada turística. En los pueblos del interior, en los pueblos de base agraria, esos picos los marca temporada agrícola, la temporada agrícola. Las emigraciones temporeras, todo ese movimiento. Claro. ¿Qué decimos nosotras? Que hay que no solo aprovechar la riqueza que de primera mano y el empleo que de primera mano da sembrar y cosechar, sino que luego con el producto, ¿por qué venderlo sin transformar, sin elaborar, sin manufacturar? ¿Por qué distribuirlo sin tener una parte de la riqueza que genera la distribución? Si cualquier persona que nos esté viendo, que trabaja en el campo, sabe la diferencia que hay entre lo que se paga al agricultor por ese producto y lo que finalmente pagamos cuando lo compramos en un supermercado, en una frutería. Esa cadena que encarece el producto, en realidad, ¿qué riqueza deja en los pueblos donde vive la gente que tan esforzadamente lo recoge o lo planta? No deja ninguna. Hay un ejemplo con el aceite, que lo ponemos con mucha frecuencia. El aceite se vende a granel y luego se importa embotellado, habiendo dejado perder todos los puestos de trabajo de quienes lo manipulan, lo envasan, lo etiquetan y lo distribuyen. Nosotros queremos esa riqueza para la Sierra de Cádiz, pero claro, lo decía usted y es fundamental. Primero hay que cuidar la base agraria, porque sin ella no tenemos el producto que queremos que deje el rendimiento aquí. ¿Y cómo cuidamos esa base agraria? Hay muchas iniciativas al respecto, pero le pondré solo un par de ejemplos. Hace falta una banca pública para que el pequeño agricultor tenga respaldo de dinero público que pueda devolver en unos plazos y con unos intereses que se amolden a su situación y no tener que estar en manos de bancos privados que te asfixian. Una banca pública y luego un respaldo público a la diversificación de cultivos, a explorar otros cultivos que por fortuna en esta tierra nuestra agarra todo y agarra bien. Ahí está el ejemplo de Puerto Serrano, ¿no? Está el ejemplo de Alcalá del Valle, como usted decía, y tantos otros. Diversifiquemos los cultivos, exploremos nuevas oportunidades, también en el sector primario, porque también esas nos van a dar ocasión de diversificar luego la industria de transformación agroalimentaria. Por tanto, la agricultura no es que haya que cuidarla, es que hay que mimarla.
Y a la gente del campo hay que darle todo el respaldo del mundo, porque tiene uno de los oficios más difíciles, pero que es fundamental para que todo el resto de la cadena de cosas de las que hablamos puedan salir adelante también. Esa apuesta por los espárragos en su momento, que hoy funciona, intentos como los pistachos, en Puerto Serrano se están vendiendo melones en Europa, pero que es cierto que aquí simplemente se recogen. O sea, sí, que, a mí me molesta mucho que el Partido Socialista presuma tanto de las exportaciones. Cuando habla de que hemos mejorado la economía, somos líderes en exportaciones. Sí, bien, eso nadie lo discute, vendemos mucho fuera, pero luego es fuera donde hacen algo con lo que le vendemos, y ese rendimiento no se queda aquí, y ese rendimiento generaría muchos puestos de trabajo que aquí hacen mucha falta. Por último, entiendo que una agricultura inclusiva en cuanto a mujeres y jóvenes, ¿no? Sí. Que es otro de los retos de los cambios agrícolas. Ahí hay un relevo generacional pendiente que de momento es muy complicado, porque la vida del campo es muy dura y el respaldo público muy pequeño. Entonces, pedirle a la gente que haga proezas no es justo, ¿no? Hay que primero darle la opción de elegir libremente si quiere hacerlo o no. Hay que facilitarle la formación, pero también el respaldo económico. Por eso hablaba yo de la banca pública, porque es fundamental. Y la cuestión de la mujer en el campo, qué decir, todavía el porcentaje de explotaciones agrícolas a nombre de mujeres es ínfimo, a pesar de que el trabajo de la mujer en el campo es fundamental, Y a todo eso también hay que darle un empujoncito. Desde Adelante Andalucía estamos dispuestas a hacerlo, y además no seríamos sino consecuentes. De hecho, aunque todo el mundo habla de la igualdad, solo Adelante Andalucía presenta una mujer candidata número 1 por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz, y eso algo también quiere decir de la sensibilidad que tenemos con las mujeres y del puesto que merecemos tener en igualdad que nuestros compañeros los hombres, y no siempre en un segundo plano. Y es verdad que en el campo hay mucho por hacer en ese sentido. Inmaculada, nos hemos quedado sin tiempo porque las agendas van estos días un poquito hay que correr, ¿verdad? complicadas, toca correr, así que no le robamos más tiempo, le damos las gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. A nosotros y a los vecinos encantada de la sierra que pueden atender a estos mensajes desde su casa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Bueno, nosotros hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta sí que hacemos ese repaso informativo de la jornada con ese Noticias Sierra de Cádiz. Hasta ahora.